gracias y las saludo a todas, hermanas, con mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí juntas en esta mañana en nuestra reunión de damas y quiero darle gracias a Dios que nos permite poder estudiar su palabra, hermanas, que nos permite estar juntas con el propósito de orar, de convivir, pero también de estudiar la palabra de Dios. Y en esta mañana, en este día, vamos a estudiar un tema acerca de la sencillez. El título de este estudio se llama La sencillez, una virtud deslumbrante. La sencillez, una virtud deslumbrante. Y hermanas, podríamos pensar tal vez que lo sencillo en realidad no es deslumbrante. Y es verdad, algo deslumbrante es algo que causa una fuerte impresión por su esplendor, por su, porque brilla, es algo esplendoroso. Y por otro lado, algo sencillo es algo que carece de ostentación, que carece de adornos, es algo natural, modesto, que no deslumbra precisamente. Por ejemplo, un material sencillo en realidad no brilla, no deslumbra, a diferencia de los artículos que son lujosos o que son brillantes. Y sin embargo, hermanas, lo sencillo en las manos correctas sí puede convertirse en algo deslumbrante y esplendoroso. Y para ejemplificar esto quisiera hablarles de una plantita. Y esta plantita es el lino. El lino es una hierba de tallo recto y hueco. Es una plantita que es ramosa en su extremidad, que tiene flores azules pequeñas. Así es como crece el lino en los campos. Su tallo se utiliza para confeccionar tejidos y su semilla, llamada linaza, se utiliza para extraer harina y aceite. Creo que todas conocemos la linaza, pues la linaza es la semilla que proviene del lino. Y al secarse el lino, se juntan manojos grandes. Después de esto, se sumerge en agua lodosa por aproximadamente 9 días, se seca al sol por varios días, se extiende en el campo para ser secado, después se extrae su fibra con todo un proceso y se convierte la fibra en hilo. Después de esto, se blanquea con agua hirviendo y ceniza y se deja secar al aire para después transformar ese hilo en ovillos o en madejas. Este es el proceso que se hace para poder trabajar el lino. Es el proceso que se ha llevado a cabo durante miles de años para poder trabajar esta planta, esta sencilla planta y convertirla en hilo o en tela. El lino seco, hermanas, es una simple paja. Ya lo vimos en las ilustraciones. Es un tallito de poco atractivo, no es una planta ornamental, por ejemplo. En realidad el lino no es nada vistoso, y menos cuando está seco. No es nada deslumbrante. Pero al trabajarse con dedicación y esfuerzo, se convierte en un hilo natural altamente evaluado por la industria textil. Se convierte, hermanas, en una de las telas más bonitas, en una de las telas más finas, elegantes, costosas y con más historia del mundo. Eso es lo que pasa con una plantita tan sencilla como el lino. De hecho, la Biblia habla del lino fino como esa tela usada para vestir a los sacerdotes de Dios. Los sacerdotes de Dios en el Antiguo Testamento se vestían de esta tela de lino fino. Esto lo vemos en 1 de Crónicas 15:27. También vemos en la Biblia el lino fino como esa tela que vestía la mujer virtuosa de Proverbios 31, que por cierto estamos estudiando este pasaje, algunas de nosotras, y probablemente, hermanas, toda esta descripción que acabamos de tener del proceso del lino, probablemente la mujer virtuosa lo hacía para poder vestirse así, probablemente. Y también en la Biblia aparece el lino como la tela de la cual se vestirá la esposa de Cristo en ese evento profético que estamos esperando llamado las bodas del Cordero, que aparece en Apocalipsis 19:8 y que nos habla de un lino resplandeciente, fino, que representa las acciones justas de los santos. Así que, hermanas, algo sencillo como el lino
esta pajita seca, lodosa, con todo este proceso, en las manos correctas se puede convertir en algo resplandeciente y deslumbrante. Y así, hermanas, es la sencillez de corazón. Por eso es importante que nosotras revisemos qué es la sencillez. Que nosotras tengamos la sencillez como una virtud que con ayuda de Dios podamos y queramos desarrollar en nuestra vida. Así que vamos a comenzar hablando de la sencillez y tratando de definir brevemente qué significa esta palabra. Y el diccionario de la Real Academia Española define la sencillez como cualidad de sencillo. Y a su vez, el término sencillo tiene varias acepciones, pero este mismo diccionario lo define como algo que no ofrece dificultad, algo que carece de ostentación y adornos. Y en el caso de una persona, hablando de una virtud, en el caso de una persona, este diccionario dice que la sencillez o una persona sencilla es alguien que es natural, espontánea y que obra con llaneza, o sea, con franqueza, con confianza. Y algunos sinónimos de la sencillez, de la palabra sencillez, en el caso de una persona son la modestia, la humildad, la llaneza y la accesibilidad. Mientras que algunos antónimos de la sencillez son la ostentación, la presunción, la soberbia y también el egoísmo. Son antónimos de la sencillez en el caso de una persona. Pero ahora, hermanas, quisiera que vayamos de lleno a lo que la Biblia enseña acerca de la sencillez. Y en estos minutos que vamos a tomarnos, vamos a estudiar algunos pasajes que están en la Biblia que nos hablan de la sencillez. Y para esto, pues se requiere un poco de tiempo, se requiere que nos tomemos algunos minutos. La Biblia menciona en varios pasajes el término sencillez o sencillo, sencillos. En varios pasajes de la Biblia aparecen estos términos, pero nosotros en este día vamos a estudiar solo 4 de esos pasajes bíblicos. Vamos a estudiar 4 solamente de todo lo que la Biblia habla de la sencillez. No es un tema exhaustivo, por lo que las animo, nos animo yo también que en lo personal, cada una podamos seguir estudiando de este tema. Y bueno, también las animo que los pasajes que vamos a estudiar en esta ocasión los leamos directamente de nuestra Biblia, con mucha atención, que tengamos una Biblia aquí cerca de nosotras para leerlos, pero también si alguna de ustedes no tiene una Biblia al alcance, ahí estarán apareciendo en la pantalla los versículos que vamos a estudiar. Vamos a comenzar, hermanas, con la primera cita bíblica y les pido que vayamos a Hechos 2, 41 al 47, por favor. Hechos 2, 41 al 47. Les voy a pedir que vayamos a esta cita y que la leamos con mucho cuidado, con mucha atención. Hechos 2, 41 al 47. Si la tienen conmigo, les pido que me sigan con sus vistas. Dice así esta porción. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el versículo 46 de esta porción que acabamos de leer aparece la palabra sencillez. Dice así, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. La palabra sencillez que aparece aquí, hermanas, en este pasaje, en el idioma griego, que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra afelotes, afelotes. Y esta palabra significa lisura, o sea, falta de fingimiento.
Eso significa la palabra sencillez en esta porción. En el idioma original significa lisura, o sea, falta de fingimiento. Y también significa simplicidad. Esta palabra aparece en este versículo, hermanas, cuyo contexto es la vida de los primeros cristianos en lo que se conoce como la iglesia primitiva o la primera iglesia. Y en el versículo 42 dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y en las oraciones. Y el versículo 46 que acabamos de leer dice que perseveraban unánimes, y esto significa todos juntos, todos. Y dice que ese día se habían añadido 3,000 personas, como 3,000 personas a los que ya habían. Y dice el versículo 46 que perseveraban unánimes, o sea, todos juntos perseveraban cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, sin fingimiento y con simplicidad. Y aquí vemos, hermanas, que la sencillez es algo que brota del corazón. Dice ahí sencillez de corazón. Es algo que brota del corazón y que está relacionada con la comunión con otros cristianos dentro y fuera del templo, con un propósito. Y el propósito es perseverar, mantenerse firmes y constantes. Ese es el propósito por el cual los hermanos de esa iglesia permanecían unánimes, porque perseveraban, querían mantenerse firmes y constantes. Y de este pasaje bíblico podemos aprender muchas cosas, pero acerca de la sencillez podemos aprender lo siguiente, hermanas. Número 1, aprendemos que la sencillez nos permite convivir con otros para crecer juntos. La sencillez nos permite convivir con otros para crecer juntos. La sencillez nos permite convivir con otros con alegría y sinceridad para perseverar juntos en la iglesia, en la sana doctrina, en la comunión, en la obediencia a las ordenanzas del Señor y en la oración. La sencillez de corazón nos protege del aislamiento, nos permite convivir con todos nuestros hermanos en Cristo, sin importar su trasfondo social o económico, sin importar su historia de vida, o sin hacer énfasis en lo que la sociedad en general valora, como es los lujos, las marcas, los lugares, la belleza física, el apellido o incluso el color de piel. La sociedad hace énfasis en estas cosas, pero la sencillez nos permite convivir con todos sin importar estas cosas. La sencillez nos permite convivir con otros de la misma manera en que los primeros creyentes lo hacían, con alegría, con generosidad, con sinceridad y con la finalidad de perseverar juntos y crecer como iglesia. Y todo esto lo hacían, dice al final en el versículo 47, dice que lo hacían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué bonita es la sencillez. La sencillez nos permite hacer esto. Y hermanas, yo les quiero abrir mi corazón. Yo me he dado cuenta de que a veces a mí me cuesta trabajo esto, que a mí me cuesta trabajo convivir de forma cercana con la gente, con otros, y a veces me he dado cuenta, me he autoexaminado y me he dado cuenta que a veces es por miedo a ser juzgada, a veces es por miedo a ser juzgada, a veces me preocupa invitar a otros a mi casa por no saber si les agradará lo que cocino, me pone muy nerviosa eso, o me preocupa no poder llevar el regalo costoso que yo quisiera cuando vamos a visitar a alguien, y a veces hasta eso me ha detenido, no poder llevar algo costoso, algo que yo quisiera regalar. O también me he dado cuenta que me ha desanimado no tener, por ejemplo, el comedor que me gustaría tener para recibir a mis visitas. Y otras veces también me he dado cuenta de que al convivir con otros, a veces doy demasiada importancia en mi corazón a detalles menos importantes como el sabor de la comida, la cantidad de comida, el lugar o la decoración del lugar. O a veces me doy cuenta que solo quiero convivir con las personas con las que tengo más afinidad de gustos.
Pero al ver lo que la iglesia primitiva hacía, al ver lo que Hechos 2, 41 al 47 nos enseña, la verdad es que esto me habla, esto el Señor me muestra, me recuerda que lo que Dios espera de mí y de nuestra iglesia es que juntos perseveremos y convivamos con alegría y con sencillez de corazón. Yo me imagino a los hermanos de Hechos 2 congregándose todos los días en el templo, ahí sí iban todos los días, no nada más los domingos, y a veces a nosotras hasta nos cuesta y no queremos ir ya a congregarnos, y más con esta pandemia que nos vino a mover toda nuestra dinámica. Pero los hermanos de Hechos 2 se congregaban todos los días en el templo y lo hacían porque querían aprender de la palabra de Dios. Se organizaban probablemente para ir a comer juntos a la casa de alguno o a diferentes casas, porque eran muchos, eran más de 3,000 personas, y lo hacían seguramente con comida sencilla, no tan elaborada, en casas sencillas, tal vez no tan adornadas, pero todos felices y alegres por el hecho de estar juntos. Y si nos fijamos, lo que resalta esta porción es la alegría y la sencillez con la que ellos convivían. La virtud de la sencillez ayudaba a que la iglesia creciera numéricamente. Por eso, al final de Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, hermanas, crece cuando nos desenvolvemos en un ambiente de unidad para perseverar, obedecer, alabar a Dios y ayudar a otros. Pero se requiere sencillez de corazón. Se requiere que estemos dispuestas a convivir con otros, a abrir las puertas de nuestra casa, aunque esta tal vez sea sencilla, aunque no tengamos lujos que ofrecer. Se requiere que vayamos a otras casas a convivir con alegría y sencillez, sin criticar, sin dar demasiada importancia a los detalles, sino al hecho de estar juntos. Eso es lo verdaderamente importante. Podemos comer juntos un día terminando un culto, podemos comer juntos unos taquitos de frijoles con queso, unas tortas de jamón, un té con galletas en una tarde de convivencia, pero esto con el fin de estar juntos como hermanos y animarnos a perseverar. Y si podemos organizar algo más elaborado, qué bueno, hermanas, hagámoslo. Estemos dispuestas a dar lo mejor que tenemos, pero siempre con alegría y con sencillez de corazón. Y aquí, después de cada lectura de los pasajes que vamos a estudiar, quisiera hacer algunas preguntas de reflexión que nos van a permitir evaluarnos a todas, a ustedes y a mí. Y son las siguientes. Hermanas, primera pregunta, ¿estamos siendo así? ¿Hay este tipo de alegría y sencillez de corazón en nosotras? O quizá nos estamos preocupando por detalles que no tienen que ver con la convivencia verdadera con otros creyentes. O incluso probablemente estamos aisladas de otros creyentes. Otra pregunta, ¿la falta de sencillez nos está llevando incluso a aislarnos de otros y a no querer convivir con nadie? Hermanas, la falta de sencillez nos conduce al egoísmo, a pensar solo en nosotras y en los nuestros, en los cercanos a nosotras, nada más. Y esto a su vez nos conducirá al aislamiento y va a estorbar el crecimiento de nuestra iglesia y nuestro propio crecimiento y también el de otros, porque Dios nos quiere usar a todos para que todos nos ayudemos a crecer. Pero hermanas, si algo de esto hay en nuestro corazón, hoy es día de corregir esto. Hoy podemos corregir esto en nuestro corazón. Ahora vamos a buscar la segunda cita. Vamos ahora más adelante a 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12 es la siguiente cita que vamos a estudiar. Está más adelante y también se va a estar proyectando ahí en su pantalla. Les pido que me ayuden también a leerla desde sus casas, desde su lugar. Y dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahí está 2 Corintios 1:12, donde aparece la palabra sencillez también. La palabra sencillez en este versículo viene de la palabra griega
japotles, que significa sinceridad, es decir, sin disimulo, sin buscar solo lo de uno. También significa generosidad y fidelidad. Eso significa en el idioma griego esta palabra aquí en este versículo. Y en el contexto de este versículo, es decir, los versículos antes y después de este versículo, podemos ver que el apóstol Pablo les está describiendo a los cristianos corintios, o los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto, les está describiendo cómo fueron sus padecimientos por servir a Jesucristo, a tal grado de que él, junto con su colaborador Timoteo, estuvieron a punto de morir, dice el versículo 8, ahí en esa porción. Y al explicar esto, Pablo habla de la conducta que él y Timoteo habían logrado desarrollar en el mundo y entre los hermanos. A pesar de sus adversidades, a pesar de todas las dificultades que habían enfrentado, habían desarrollado una conducta sencilla y sincera de parte de Dios, como lo acabamos de leer en el versículo 12, con sencillez y sinceridad de Dios, les está diciendo a los corintios. Así se habían conducido, no con sabiduría humana, dice allí, sino con la gracia de Dios. Y esa era su gloria, por eso empieza diciendo, porque nuestra gloria es esta. Esa era su gloria, es decir, esa era su satisfacción. Su sencillez y su sinceridad de Dios era su satisfacción. Su satisfacción no eran sus logros, ni sus éxitos, ni su fama, ni su inteligencia para resolver los conflictos o su habilidad para sobrevivir. No, su satisfacción era su sencillez y sinceridad de Dios. Y de este pasaje, hermanas, podemos aprender lo siguiente. Aprendemos, en segundo lugar, que la sencillez nos lleva a vivir con la gracia de Dios en medio de las adversidades. La sencillez nos lleva a vivir con la gracia de Dios en medio de las adversidades. Pablo y Timoteo lograron ser personas sencillas y sinceras porque decidieron depender de la gracia de Dios y no de la sabiduría humana que tal vez en su momento les decía, ¿por qué no se dedican a otra cosa? Están sufriendo mucho. ¿Por qué no continúan sirviendo? ¿Por qué continúan, sirviendo a cristianos que no los valoran, como los corintios? O Pablo, tú eres experto en la ley. ¿Por qué mejor no ser un catedrático reconocido en lugar de un pobre misionero? ¿O por qué no buscar una palanca que les ayude a resolver estos conflictos que les vinieron? Sabiduría humana. Pero ellos no hicieron caso de la sabiduría humana. Ellos reconocieron la gracia de Dios en sus vidas. Por eso dijo Pablo en el versículo 9, ahí mismo en ese pasaje de 2 Corintios 1, dijo en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Qué ejemplo! Vivir conscientes de que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, nos llevará a ser personas sencillas y sinceras en lo que hacemos, como Pablo y Timoteo lo eran. Y las adversidades, hermanas, sacan a relucir en qué estamos confiando, si estamos viviendo con la sabiduría humana o con la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Sacan a relucir las adversidades en quién estamos confiando. Por eso es que la sencillez nos lleva a reconocer, hermanas, que nada somos sin Dios, que nuestra vida es de Él porque Él nos la dio. Él le puso precio y Él pagó nuestro rescate para salvarnos. Y aun si una enfermedad, un accidente o una dura prueba nos quitara la vida, aún en ese caso triste, iríamos inmediatamente a la presencia del Señor, al cielo, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Ahí vamos a ir, hermanas. ¡Qué gracia tan grande! No hemos hecho nada para merecer esto. Y uno de los propósitos de las pruebas es recordarnos que dependemos de la gracia de Dios y que su gracia nos es suficiente. Por eso cuando Pablo en 2 Corintios, pero en el capítulo 12, versículo 9,
el apóstol Pablo le llegó a pedir al Señor que le quitara su aguijón, o sea, su problema, lo que le estaba causando dolor. Y ante eso Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dijo Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10. En medio de las adversidades, podemos quejarnos, podemos dudar de Dios, enojarnos incluso con el Señor, buscar la ayuda humana antes que la divina, o pensar como el mundo piensa con su sabiduría, entre comillas, que se traduce a veces en frases como, piensa primero en ti, te lo mereces, o no mereces esto que te está pasando, o que cada quien resuelva sus conflictos. Mientras nosotros estemos bien, los demás no importan. O podemos vivir agradecidas con la gracia de Dios, reconocer que nosotras no somos nada sin Cristo, que Él es quien nos ha dado nuestra valía, que nos ha regalado la salvación de nuestra alma, sin que merezcamos esto nunca, hermanas, nunca lo vamos a merecer. Y que todo lo que somos es por Él. Esta es la fuente de la sencillez de corazón, hermanas. Pero a veces puede ser que estemos valorando demasiado nuestra vida más que la vida de Cristo en nosotras. Y aquí vienen las siguientes preguntas que nos van a ayudar a evaluarnos. ¿Vivimos con la gracia de Dios o con la sabiduría humana? ¿Hemos llegado a creer que lo que tenemos y somos es por nuestro esfuerzo y trabajo o porque lo merecemos? Hay queja, enojo y desconfianza de Dios cuando llegan adversidades o problemas y hasta llegamos a creer que no merecemos tanto sufrimiento. O, como Pablo y Timoteo, estamos viendo la adversidad como una oportunidad para vivir con la gracia de Dios y ver su poder en nuestra vida. Son preguntas de reflexión, hermanas, y si algo el Señor nos está mostrando, agradezcámosle porque se está tomando el tiempo de hablarnos y podemos corregirlo con su ayuda. Ahora las invito a que vayamos, por favor, a Efesios 6:5, hermanas. Vamos algunas hojas más adelante, a Efesios 6:5. Y ahí vamos a leer el siguiente pasaje, hermanas. En Efesios 6:5, les invito también que lo lean ahí conmigo desde sus lugares. Dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahí está ese versículo y también aparece la palabra sencillez. Y aunque la esclavitud, hermanas, ha sido abolida en el mundo, gracias a Dios, es ilegal la esclavitud, este mandamiento dirigido a los esclavos de ese tiempo, porque en ese tiempo la esclavitud era algo normal, y Pablo le escribe a los esclavos que estaban como esclavos en ese tiempo, aunque ya no aplica en su interpretación primaria, porque ya no hay esclavitud, sí podemos identificar que aquí hay un principio que es aplicable a todos los que nos encontramos bajo las órdenes o bajo el mando de otro. Ahí está un principio. Por ejemplo, las casadas estamos bajo el mando de nuestro esposo, según la Biblia. Así dice la Biblia. Los hijos están bajo el mando de sus padres. Los miembros de la iglesia están y debemos someternos ante los pastores, diáconos, líderes y someternos unos a otros. Estar dispuestos a obedecernos cuando sea necesario. Otro ejemplo, los empleados están bajo el mando de sus jefes. Los ciudadanos en general estamos bajo el mando de nuestras autoridades. Los estudiantes bajo el mando de sus maestros y así podemos hablar de varios casos. Todos los que estamos bajo el mando de otro debemos obedecer a nuestros amos terrenales con temor, temblor y sencillez de corazón
Y al final del versículo 5 dice, ¿como a quién? ¿Como a quién, hermanas? Como a Cristo. Allí lo dice, como a Cristo. Cuando hacemos esto, estamos obedeciendo a Cristo y debemos ver a Cristo reflejado en cada uno de nuestros líderes, en cada uno de las autoridades. Estamos obedeciendo a Cristo cuando nos sujetamos a nuestras autoridades inmediatas. La palabra sencillez de este versículo, donde Pablo dice, con sencillez de vuestro corazón, esa palabra es la misma palabra griega que acabamos de ver en 2 Corintios 1:12, que significa sinceridad, generosidad y fidelidad. Eso también significa esta palabra, es la misma palabra, sinceridad, generosidad y fidelidad. Y de todo esto, hermanas, podemos aprender lo siguiente. Número 3, podemos aprender que la sencillez nos ayuda a someternos y a tratar con respeto a los demás. Eso hace la sencillez, nos ayuda a someternos a nuestras autoridades, pero también, por otro lado, nos ayuda a tratar con respeto a los demás. Y ahorita lo vamos a estudiar más a profundidad. La sencillez es una virtud que se reflejará en nuestra capacidad de someternos a quienes representan una autoridad para nosotras. La rebeldía, en este caso, es su antagónico. Por otro lado, la sencillez de corazón también se refleja en el trato que damos a quienes están subordinados a nosotros. Por eso en el versículo 9, ahora también Pablo les habla a los amos y les dice lo siguiente, miren hermanas, vamos a leer el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Miren cómo el Señor, usando a Pablo, equilibra todo. Por un lado les dice a los siervos, a los esclavos, sométanse, obedezcan con temor y temblor, con sencillez de corazón, pero a los amos también les dice, y vosotros, amos, haced lo mismo. Les dice a ellos, hagan lo mismo, dejen las amenazas, sepan que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, es el mismo, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué principios tan importantes hay en este pasaje? La sencillez de corazón nos recuerda que todos somos igual de importantes para Dios. Nos recuerda que el Señor es el mismo para todos, que Él no hace acepción de personas y que por lo tanto nosotras tampoco debemos hacerlo. Si Dios no menosprecia a nadie, ¿por qué he de menospreciar a alguien que vale lo mismo que yo? La sencillez nos ayuda a someternos a nuestra autoridad cuando tenemos claro que el sometimiento no nos va a quitar valor, porque el valor que tenemos nos lo ha dado Cristo. Nosotras y todos valemos lo mismo, valemos la sangre de Jesucristo. Él estableció nuestro valor y decidió que eso valíamos. Nosotras como cristianas y también los no creyentes, todos valemos la sangre de Cristo, solo que gracias a Dios nosotras ya lo sabemos. Ahora hay que compartirlo con los que no lo saben. Todos valemos lo mismo. Y tal vez, hermanas, es por esto que, por lo que a veces nos cuesta o cuesta trabajo someternos a otros, porque podemos llegar a pensar que al hacerlo vamos a sobajarnos, y la verdad es que eso está enseñando la sociedad, que no nos debemos someter ni ser sumisas ni sujetarnos, porque al hacerlo nos sobajamos, cuando en realidad nada nos puede sobajar. Nadie nos puede sobajar, hermanas. Nosotras ya valemos mucho y los demás también. Y ¿saben qué? Al vivir en esta verdad, vamos a desenvolvernos con sencillez ante los demás. Vamos a poder decir con sinceridad a nuestro esposo, te apoyo y te obedezco. Vamos a poder decirle a nuestros pastores, los apoyo y los obedezco. Vamos a poder decirle a nuestro jefe de trabajo, si nos encontramos trabajando, lo apoyo y lo obedezco. Todo esto en lugar de decir, como digan, pero yo no estoy de acuerdo y nunca voy a estar. O hacer lo contrario a lo que se nos ordena. O, por ejemplo, en el caso de nuestros gobernantes, solo estar hablando mal de ellos, criticarlos.
Ahí se refleja esto que está en nuestro corazón, hermanas. La sencillez nos lleva a la sujeción, pero también lo vimos en el versículo 9, nos lleva al trato respetuoso a todos. Hermanas, si tan solo obedeciéramos estos preceptos, el mundo sería diferente, ¿no creen? El mundo sería otro si nos sujetáramos a estos preceptos. La sencillez brota de un corazón que reconoce que toda autoridad ha sido puesta por Dios, como dice Romanos 13:1. Y han sido puestas las autoridades, toda autoridad ha sido puesta por Dios para designar responsabilidad y no para designar valor de importancia. Cuando esto está claro, trataremos a los demás con sencillez, nos someteremos a órdenes e instrucciones con sincera obediencia, siempre y cuando sean correctas, obviamente, siempre y cuando lo que se nos ordene sea algo correcto, sea acorde a lo que el Señor ordena. Y también daremos un trato respetuoso y justo a quienes están debajo de nosotras en cuanto a responsabilidades. Trataremos a los demás como a Cristo, como dice ahí el pasaje, y las invito a que lo leamos con mucha atención, Efesios 6, del 5 al 9, asimilando en nuestro corazón. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Otra vez, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermanas, ¿estamos siendo así? ¿O nos está costando trabajo sujetarnos a nuestro esposo en el caso de las casadas o a tus padres en el caso de los hijos de dominio? A nuestros pastores, líderes, jefes de trabajo o autoridades, nos está costando trabajo, nos cuesta trabajo someternos, sujetarnos. Tratamos, por otro lado, tratamos a otros con respeto, con dignidad, recordando que todos somos valiosos. Tratamos, por ejemplo, con respeto y dignidad a los meseros cuando vamos a algún lugar, o a quienes nos atienden en el supermercado, por ejemplo, o a la recepcionista de algún lugar, o a las personas en condición de calle que nos encontramos, los tratamos con respeto y con dignidad. Lo contrario a la sencillez es la rebeldía ante nuestras autoridades y la altanería ante otros, pecados que desagradan a nuestro Dios. Y por último, hermanas, vamos por favor a buscar Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15, donde encontramos también la palabra sencillez o el término sencillos que vamos a estudiar. Por último, en Filipenses 2, que ya leímos hace rato en nuestra lectura, es un pasaje hermoso que les animo a que estudiemos más a profundidad. Solo vamos a leer los versículos 14 y 15, que dicen así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Y saben, algunas otras versiones de la Biblia, esta última frase, como luminares en el mundo, lo traduce así: como estrellas en el firmamento. Qué hermoso, como estrellas en el firmamento. Dios quiere que resplandezcamos como las estrellas resplandecen en el cielo, como luminares o lucecitas en el mundo. Y bueno, las animo a que estudiemos con más detenimiento todo el capítulo. En este capítulo podemos ver en general un resumen. Nos habla del ejemplo de humildad y servicio de Cristo. Nos habla de cómo debemos imitarlo, evitando la contienda, la vanagloria y la búsqueda de superioridad, y cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación, es decir, cómo debemos vivir ahora en obediencia a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús.
Y en ese contexto, Pablo nos anima a hacer, como decía el versículo 14 que leímos, a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Contienda significa discusiones o pleitos. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ahí está la palabra sencillo. Y esta palabra, la palabra sencillo que aparece aquí, viene de la palabra griega akeraios, que significa sin mezcla, inocentes, ingenuos, inofensivos. Eso significa la palabra sencillo aquí. Por lo tanto, hermanas, podemos aprender lo siguiente. Podemos aprender, en cuarto lugar, que la sencillez nos lleva a evitar la murmuración, la contienda y el menosprecio a otros. Eso es la sencillez. Hablar mal de otros, escuchar chismes, discutir con otros por pelearnos o estar discutiendo siempre, eso nos hace caer en el error. Nos hace desobedecer a Dios, nos lleva a ser todo menos irreprensibles y sencillas. Los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo nos dicen así, miren, vamos a leerlos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hablar mal de otros para querer quedar yo, por ejemplo, es vanagloria. Querer ganar una discusión es contender. Tratar con inferioridad a otros dependiendo su apellido, condición social, color de piel, preparación secular o apariencia física nos llevará a tratar con inferioridad a unos y con superioridad a otros. Pero la Biblia es clara cuando nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando estimamos a todos como si fueran superiores a nosotras mismas, vamos a evitar la murmuración, la competencia y el menosprecio a los demás. Y solo así seremos mujeres sencillas de corazón, agradables a nuestro Dios y además parecidas a Cristo, porque Él era así, Él es así. Como lo dicen los versículos 5 y 6, miren, vamos a leerlos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué hermoso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se imaginan, hermanas, a Cristo hablando mal de Juan el Bautista o discutiendo con los fariseos solo para ganar un debate o compitiendo con Herodes para mostrar que era superior a él? Definitivamente no, porque Jesús es la persona más sencilla del mundo. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, ahí lo dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino a morir, hermanas, por amor a todos, sin hacer acepción de personas. ¿Por qué entonces nosotras deberíamos menospreciar a unos, hablar mal de otros o querer ganar discusiones? No es el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor. Lo contrario a la sencillez es la altivez. Y la altivez nos lleva indefectiblemente a hablar mal de otros, porque en el fondo pensamos que somos mejores que ellos. Nos lleva a discutir con otros porque en el fondo creemos que nosotras tenemos la razón. Y también nos lleva a tratar a los demás con menosprecio porque en el fondo creemos que nosotros somos más importantes. Seamos sencillas como Cristo y evitemos la murmuración y las contiendas. Y hermanas, todo esto se los comparto y principalmente reconociendo que es algo que yo debo trabajar en mi corazón. Y hermanas, para terminar esta enseñanza quisiera que contestáramos la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer de la sencillez una virtud de nuestra vida? ¿Qué hay en un corazón sencillo? Porque podríamos esforzarnos por aparentar ser sencillas. Esa es una realidad. Podríamos esforzarnos, aparentar que somos personas sencillas, relacionarnos con la gente pobre y dar una apariencia.
pero esa virtud brota del corazón, brota del corazón. Y tarde o temprano sale lo que hay en nuestro corazón. Por eso, pidámosle a Dios que limpie la fuente de nuestra vida, de donde sale todo lo que decimos, lo que hacemos y lo que somos, que es nuestro corazón. Pidámosle que limpie nuestro corazón. Y en resumen, esto es lo que debe haber en un corazón sencillo para poder ser verdaderamente mujeres sencillas. En resumen, hermanas, en un corazón sencillo debe haber un anhelo ferviente por convivir con otros, para perseverar juntos en el Señor. Esto debe ser un anhelo, hermanas, y esto tiene que ver con la gran comisión que Cristo nos dejó de hacer discípulos a todas las naciones. Debe haber un anhelo ferviente porque todos perseveremos en el Señor, porque todos seamos discípulos del Señor y convivir con otros es la manera en que nosotras vamos a poder llevar a cabo este mandamiento, pero debe haber ahí un anhelo ferviente. También debe haber gratitud eterna por la gracia de Dios en nuestra vida, por el favor que hemos recibido inmerecidamente de parte de Dios y que es nuestra salvación, la cual debemos tenerla como el más grande tesoro y regalo que hemos recibido, la salvación en Cristo Jesús, la salvación que nos regaló gracias a su muerte en la cruz, a su derramamiento de sangre y a su resurrección, porque Él vive. Y esta realidad, nuestra salvación en Cristo, nos debe ayudar a enfrentar toda adversidad que venga. Cualquier problema debe ser pasado por el hecho de que somos salvas, de que nadie, nada nos va a quitar nuestra salvación. La gracia de Dios. Eso es vivir por gracia. Debe haber gratitud eterna en nuestro corazón. También, hermanas, debe haber una convicción de que nuestro valor y el valor de todos nos lo ha dado Jesucristo. Debe haber la convicción de que todos valemos su sangre preciosa y que por lo tanto podemos someternos a otros y tratar a otros con respeto y dignidad porque todos somos valiosos. Todos valemos la sangre de Cristo. En Cristo somos valiosas, hermanas. Y cuando hay esta convicción, va a haber sencillez en nuestro corazón y vamos a tratar a los demás con respeto y también con obediencia, con sometimiento. Y por último, hermanas, debe haber un firme deseo de seguir el ejemplo de Cristo de humildad y amor por los demás, lo cual nos evitará hacer daño a otros con nuestras palabras o con nuestras acciones. Y sin embargo, hermanas, tal vez podemos detectar, yo lo he detectado al preparar este estudio, yo he detectado que en lugar de esto, lo que a veces hay en mi corazón realmente es egoísmo, solo es pensar en mí misma o es orgullo, creerme que soy más importante que otros, o hay también soberbia, o también hay queja a veces en mi corazón, queja en lugar de gratitud. A veces hay queja, hay ingratitud por lo que no tengo, por lo que me falta, por lo que me está pasando. O a veces hay rencor hacia los demás, o contienda, o incluso amargura. Y tarde o temprano, hermanas, sale lo que hay en nuestro interior. Tarde o temprano se revela la falta de sencillez en nuestra vida. Y esto lo digo principalmente por mi hermanas. Me he dado cuenta de esto. Solo en la medida en que dejemos que la palabra de Dios moldee nuestro corazón con sus enseñanzas, será que nuestro corazón sea un corazón verdaderamente sencillo. Solo en la medida en que vivamos al lado de la persona más sencilla que ha existido, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es que seremos más como Él. Jesucristo nunca ha hecho acepción de personas. Recibió por igual a niños que a maestros de la Biblia. Recibió por igual a mujeres que a varones, a pobres que a ricos. Jesucristo también dependió de la gracia del Padre en sus aflicciones, a punto de ser crucificado, en lugar de evitar el sufrimiento a toda costa. Imagínense si Cristo hubiera evitado el sufrimiento en la cruz, no tendríamos salvación. Él dependió de la gracia de Dios. Jesucristo se sometió también a las autoridades de ese entonces, siendo Él el Rey del universo, y se sometió, obedeció, pagó sus impuestos y además a su vez trató con dignidad a quienes lo seguían. Jesucristo, como dice Filipenses 2:8,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en lugar de contender o de pelearse con quienes lo crucificaron o hablar mal de ellos o menospreciarnos a nosotros y decir, no, no vale la pena que yo muera por ellos. Eso no hizo Cristo. La sencillez de corazón puede hacer que nuestra vida resplandezca en medio de un mundo lleno de maldad, egoísmo, soberbia, rebeldía y altanería. Hermanas, ya hay muchas mujeres soberbias, egoístas en este mundo. Nosotras no seamos una más de ellas. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón sencillo que impacte a su vez a otros. Consideremos nuestra vida como si fuéramos una plantita de lino, una plantita sencilla, sin valor por sí misma, una simple paja, así somos, hermanas, una hierba lodosa, como el lino, pero que en las manos correctas puede convertirse en una vida que deslumbra con la luz de Cristo, porque la sencillez impacta, hermanas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, dice Filipenses 2:16. Solo en las manos correctas, hermanas, en las manos de Dios, podremos ser de bendición y nuestra sencillez puede deslumbrar para la gloria de Dios. Podemos ser como luminares en el mundo, como estrellas en el firmamento, hermanas. Les invito a que hagamos una oración, les invito a que cerremos nuestros ojos para darle gracias a Dios por lo que nos ha mostrado esta mañana a través de su palabra y también para pedirle su ayuda para ser mujeres sencillas de corazón, tener un corazón sencillo. ¿Les parece si oramos, hermanas? Vamos a orar, por favor. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por las enseñanzas que nos has mostrado en tu palabra, porque ella es viva y eficaz y nos habla a cada una en lo particular. Gracias porque eres bueno al mostrarnos las cosas que tenemos que cambiar, porque tú nos quieres hacer mejores cada vez más parecidas a Cristo. Gracias porque tenemos el mejor ejemplo, el más grande ejemplo de sencillez de corazón, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Te damos gracias por su vida, por su ejemplo y te rogamos que nos ayudes a perseverar juntas, a permanecer en Cristo y que todas nosotras, Señor, estemos juntas en el camino que nos lleva a parecernos más a nuestro Salvador. Pongo en tus manos a cada una de mis hermanas. Te pido especialmente por nuestras hermanas que recientemente acaban de recibir a Cristo en su corazón. Te rogamos que les ayudes a crecer, a permanecer, a avanzar y que en cada una de nosotras haya sencillez de corazón para ayudarnos mutuamente. Señor, gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y agradecemos todo. Amén.